Gracias damos al Señor en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas todos a este lugar. Yo me alegré con los que me decían, nos alegramos venir a la casa de Dios, Dios los bendiga, qué rico encontrarnos acá. Un saludo especial para nuestros hermanitos que nos siguen a través de este medio. Hermana Margelis allá del Río, Dios la bendiga, y más hermanitos que nos saludan de diferentes lugares, Dios los bendiga. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Y qué bueno poder llegar a los diferentes lugares dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. El propósito no es que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan de la palabra, que conozcan al Señor. Eso dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Cuando el Señor estaba orando en San Juan capítulo 17, la oración de Él es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo lo van a conocer? Pues si predicamos la palabra. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Entonces, creemos fielmente. El apóstol Pablo, compartía a mi hermana Mercedes esta mañana en Efesios, capítulo 1, no lo van a buscar, simplemente voy a contar lo que ya estaba contando. Nos agarramos de ahí para ir a donde queremos ir. Entonces, en el capítulo 1 de los Efesios, para los que nos ven allá, a través de este medio, y para los que están, que lo puedan leer ahora en su casa, el apóstol decía: no cesamos de dar gracias. ¿Por quién? Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol lo que más deseaba cuando estaba compartiendo a los efesios es que conocieran de Pablo o que conocieran de Cristo. Que conocieran de Cristo. ¿Y cuál es la intención de nosotros cuando compartimos? Que conozcan de Comunidad Cristiana y Misionera o que conozcan de Cristo. Que conozcan de Cristo, que Comunidad Cristiana y Misionera se preocupa porque los demás podamos conocer de Cristo. Y para conocer de Él, tenemos que aprender a conocer acerca del amor. ¿Qué les decía el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13? Decía: Dios es ¿qué? Amor. De hecho, que Él es amor. Pero también hablaba de que nosotros debíamos de crecer ¿en qué? El amor, en el amor. Y él daba una lista diciendo: el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, se goza de la verdad, no se goza de la injusticia. Eso dice, ¿no es cierto?, acerca de el amor. Ahora, cuando hablamos del amor, la Biblia nos habla de que Dios es ¿qué? Amor. Y normalmente está hablando desde el principio, el amor. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. En Romanos 5:8 dice que Él mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 de Juan, ahora sí, pueden buscarlo, en el capítulo 4, Él nos habla acerca del amor, y en el versículo 7
la Biblia dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ayer hablaba con alguien, ha venido acá y no deja de ser mi hermano por el hecho de que no venga por alguna razón, ¿no es cierto? Y me comentaba, antes de venir aquí, lo invitaron a otro lugar. Y él fue. Y dijo, no entiendo mucho lo que están cantando, pero tampoco me simpatizó mucho la forma que se portaron. Pero bueno, me invitaron. Dijo, al siguiente domingo también fui, estuve allá. Y la verdad que no entendí mucho de las canciones. Por eso cuando cantamos debemos de cantarle al Señor. Porque hay canciones muy bonitas que uno no sabe a quién le están cantando. Honestamente. Y aquí nosotros tratamos de que las canciones sean para cantarle al Señor. Que nombre al Señor en alguna parte, por lo menos, ¿no es cierto? Que cante. Y dijo, y no fui al siguiente, y luego el que me invitó venía como de mal humor y me trató de todas las maneras, menos bien. Y él dijo, allá no vuelvo, porque si así es la ovejita, como en el pastor, o sea que siempre están pensando, pues como es, las ovejas así debe ser el pastor, ¿no es cierto? Y aquí tratamos al máximo de que todos nos amemos, ¿o no? Mostremos el amor. La Biblia habla de eso y está diciendo, amados, ¿qué? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y ¿qué? Y conoce a Dios. Es verdad que a veces nos sacan unas que nos da ganas de torcer el cuello, pero no a los hermanos, sino a esos que nos hacen dar cólera, ¿no es cierto? Y uno como que se estresa y no sabe, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que tenemos que ser diferentes, ¿o no? La Biblia dice, el que está en Cristo, ¿qué? La nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. En el versículo 8 dice, el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es ¿qué? Amor. Eso es lo que la Biblia dice. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso se muestra el amor, y en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él ¿qué? Nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué lo hizo descender del cielo? El amor, para pagar por nosotros que somos ¿qué? Pecadores. Él paga un precio muy alto para redimirnos de la maldición del pecado, dice la Biblia. El pecado que habitaba en nosotros ya no tiene que habitar. Pero todavía nos airamos, ¿no? Y por ahí de vez en cuando decimos también por ahí una mentira, ¿o no?
Por ahí como que me contaron, o quiere decir que también nos unimos por ahí al chisme, al comentario, como que sentimos ira por aquellos que también nos hacen daño, como que no sentimos que estamos haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Nosotros sabemos del libro de Gálatas que tiene una lista de pecados increíble, ¿no es cierto? 17, ¿los han contado ya? De esos, ¿cuántos practicamos nosotros? Porque dice, las manifiestas son las obras de la carne. Y cuando habla de las obras de la carne, habla de pecado. Manifiestas son las obras de la carne, que son y las enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice. Y hay gente que va a una iglesia y va a la taberna, no a la bebida, pero puede ir a cualquier otra, ¿no es cierto? A cualquiera. Hay gente que son cristianos y siguen siendo groseros. ¿Han visto? Espero que solo veamos, no que sean los groseros, ¿no es cierto? Hay gente cristiana, no cristiana, gente que va a la iglesia y son de mala fe. Y algunos han dejado de ir porque le deben a otro allá en el templo. Allá donde fueron y se hicieron pasar por cristianos. Yo sé de un señor que invitó a un sobrino mío a la iglesia y era el más consagrado allí, el que mejor cantaba, el que no sé cuántas, hasta que lo logró convencer, le hizo vender la casa y le robó toda la plata. Se desapareció. ¿A cuántos le haría lo mismo? ¿No? Y van a la iglesia a ser engañadores, pero los únicos que están engañando son ellos mismos. Porque la Biblia dice: más les valiera no haber conocido y no conociendo volverse atrás. Eso dice la Biblia. Pero nosotros aquí ni siquiera vamos a hablar de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Estamos hablando de lo que la Biblia dice que tenemos que ser nosotros y que Dios es ¿qué? Y la Biblia dice, versículo 11: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros ¿qué? Amarnos unos a otros. ¿Nos amamos? Cantamos un coro, ¿no es cierto? Los sabrán por nuestro amor. Hace algo que no lo cantamos. Hace algo que no canta ese coro. Los sabrán por nuestro amor. Miren, hermanos, que si hay algo bonito es aprender a amarnos. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Fallamos, no somos ningunos santicos, pero aprender a amarnos, a valorarnos, a respetarnos, a conocernos más. Y la Biblia dice, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién lo ha visto? Nadie. Eso dice la Biblia. Aún los impíos le dicen, muéstrame a Dios, muéstrame. Y uno no se le ocurre ni que darle un abrazo, ¿no? A decirle, vamos a mostrarle al Señor. Porque eso es lo que la Biblia dice, mire. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Difícil? Hermano. Difícil.
La Biblia dice en Santiago, ¿y qué demás hacemos si amamos a los que nos aman? La Biblia dice, en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, habla de que debemos de amar ¿a quién? A nuestros enemigos, dijo el Señor. ¿Quién de nosotros, hermano? Yo que estoy aquí, parado aquí, en el santo lugar, con los santos hermanos, para lograr amar a nuestros enemigos, para llegar y darles un abrazo y decirle, la verdad usted es mi enemigo, pero yo lo amo mucho. No, hermano. Eso es algo como difícil, ¿no es cierto? Pero por lo menos si no llegamos a darle un abrazo, tratemos de no sentir rencor, pero eso es otra cosa, hermano. Dijo un hermano, yo todo se lo perdono, pero es lo que me dijo Cari Caballo, si no. Una vez se perdona cosas poquitas, ¿no es cierto? Pero que lo ofendan. Es tan difícil hacerlo. Conocí un predicador llamado Villavera, que a un tipo desalmado le mató una hija, se la mató a machete. Y Villavera tuvo la capacidad y el coraje de llegar hasta la cárcel, hablarle a ese muchacho del Evangelio, compartirle y decirle, igual si usted no se arrepiente, se va a ir para el infierno. Y el hombre allí en la cárcel reconoció y aceptó al Señor. Y muchos, aún predicadores, se preguntaban, ¿cómo hizo Villavera para llegar y compartirle el Evangelio a su enemigo, al que asesinó a su hija? Eso tiene que haber un cambio en el corazón, una transformación, ¿no es cierto? Para poder uno perdonar. ¿Qué hace uno, hermano? Que le ofendan a uno de sus hijos, ¿qué hace uno? O aquí, decían en un tiempo lo que es con él. Eso decían, ¿no es cierto? Claro que ahora ha cambiado tanto que lo que es conmigo es con él. Ya no es lo que es con él, es conmigo. Ya es diferente. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con todos nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Fácil, ¿no? Si queremos permanecer en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer ¿en qué? En amor. Y es muy fácil decir, nosotros sí amamos a Dios. Pero a ese hermanito, queriendo que ojalá se vaya para el otro lugar, queriendo que otros, yo no me explico, hermano, ¿cómo pueden haber personas que vayan a una congregación y aborrezcan a los hermanos? No puedo entender eso. Pues hablaba hace 8 días de la hermanita que decía, ojalá no me encuentre con ese pastor ahí en la puerta. Bueno, hermano Mercedes, a nosotros mismos no lo oímos. Voy porque me gusta su enseñanza, pero a él no lo paso. Menos mal, que si no ya ustedes estarían sin pastor.
sienten como esa rabia, como que dentro y miro a qué lado me voy a sentar. Claro que aquí los hermanitos ya como que cada cual saben de su silla, ¿no? Pero como que a veces a ver dónde que no vaya a sentar ese impío ahí al pie mío. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Les hablaba del hermanito que el que lo invitó después lo insultó. Y él dijo, ¿cómo es este? Así debe ser el pastor. Pero nosotros no vamos a ser como es el pastor de no sé dónde. Nosotros tenemos que tratar de ser como es el pastor de los pastores. Como es Él, así somos. ¿Quién? Nosotros. Y dice el versículo ¿qué? 18. En el amor ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Esos que andan diciendo que aman a Dios, pero que no han obedecido a la palabra, son mentiras, hermano. Son mentiras. Miren lo que dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso dice, porque amar a Dios aparentemente es muy fácil, de labios hacia afuera. El profeta decía, este pueblo ¿qué? De labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos. Entonces, hablar de labios o dar a conocer de labios apenas el amor de Dios son mentiras. ¿Cómo tiene que hacerlo? Tiene que demostrarlo. Que de verdad el amor de Dios está en el corazón. Que de verdad Dios ha hecho una transformación. Que hay un cambio. Pero mientras siga siendo lo mismo, no hay ningún cambio. El ir a una congregación no le hace cristiano. El tener participación en algún lugar no le hace cristiano. ¿Qué nos hace cristiano? El nacer de nuevo. Y la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un reconocimiento de nuestro pecado. Tiene que haber un arrepentimiento. Pero a veces creemos que ya no la sabemos toda y no necesitamos de eso. Y si alguno dice yo amo a Dios y ¿qué? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Si no ama, mire lo que dice ahí. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso se ve, aún en las familias, ¿o no? Aún en las familias se ve eso. Los padres que no aman a los hijos tienen preferencia, ¿no es cierto? De pronto por uno, porque pobrecito, este está como más necesitado. No, Señor.
los hermanos que no se aman entre sí. Yo conozco una familia de muchos años atrás. Incluso nosotros fuimos los que le hablamos a esa familia del Evangelio recién convertidos. No digo cuál porque de pronto nos ven. Les dimos a conocer del Evangelio. Cuando le hablamos a ellos, estaban un poco jóvenes, recién casados, luego tuvieron varios hijos, y los niños se criaron ahí en el Evangelio también. Participamos con ellos mucho tiempo. Se murieron los viejos y quedaron los hijos, y se están tratando de matar a machete por lo que dejaron los viejos, por una casa. Y yo dije, ¿eso puede separarnos? ¿Eso nos podría separar? Yo vengo de una familia que somos muy unidos, 8 hermanos. Uno ya partió para estar con el Señor, pero lo amamos todavía. Algunos dirán, pues claro, como ya no está. No. Los 7 que quedamos seguimos amándonos, respetándonos. Nuestros viejos ya no están, pero eso no ha dejado de que el amor siga en nosotros, porque a nosotros no nos une un pedazo de terreno, a nosotros nos une el amor de Dios, el amor de Dios. Y la Biblia nos habla de eso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A un hermano, cuando tiene alguna necesidad, no le echa la culpa a Dios. Ay, ¿por qué el Señor permite? Aún se amanece lloviendo, tanta lluvia. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios porque llueva o porque haga sol, porque haga frío, porque haga calor. Tenemos que darle gracias al Señor. La Biblia dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Y si no podemos vernos en esta tierra, ¿cómo esperamos llegar allá? Si hay gente que se ha ido porque no se soporta al otro hermanito. Yo he encontrado personas que me han dicho, hermano, yo quisiera ir allá, pero es que no me soporto a ese otro hermano. Y si yo les dijera quién, a lo mejor ustedes empiezan a no soportarlo tampoco. Entonces mejor no decimos. Pero hay gente que ha puesto los ojos en los hermanos, han puesto los ojos en el pastor, en el líder. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Pero eso no quiere decir que entonces no nos vamos a amar nosotros. Claro, porque la Biblia dice que tenemos que amarnos nosotros, que en esos mostramos el amor, ¿no es cierto? En que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Y termina el capítulo 4 diciendo, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento del pastor. ¿Sí? Porque es que muchos le hacen más caso al pastor. Yo conozco aquí en el sector, no aquí adentro no, aquí en el sector, líderes que le han dicho a su congregación, si ese hermano no asiste aquí, por favor no lo saluda. ¿Cómo así que no lo salude? ¿No son nuestros hermanos? Yo salgo por allí, no es que yo me sienta muy espiritual, pero a veces yo demoro casi 1 hora llegar de aquí a la casa, que lo puedo hacer en 5 minutos.
¿Por qué me encuentro con un hermanito? Me encuentro con... Lo único que no permito es ni que me cuenten de allá, ni yo les cuento de acá. Ni que me cuenten del hermano de allá, ni yo contarle del hermano de acá, porque no nos ha llamado Dios para chismosear. A menos que sea algo bueno, a menos que sea algo que me edifique, que me ayude. Y cuando sé de una bendición de un hermanito, que Dios lo ha bendecido, amén, gloria a Dios. Eso no es lo atribuido al diablo, porque el diablo no va a dar bendiciones. Él va a querer destruirnos. La Biblia dice que vino ¿para qué? Para robar, para matar, para destruir. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces, sea que un hermano asista acá o asista a cualquier otro lugar, siguen siendo nuestros hermanos, ¿o no? Claro. No, pero una vez me dijo una hermanita, asistió con nosotros, pero es de otra organización. Y me dijo, ay, hermano José, no me decía pastor, me dice hermano José, y a mí no me disgusta eso. Ay, hermano José, usted es tan bella persona, ¿cómo nos gustaría que usted fuera nuestro pastor? Asistió conmigo varios tiempos, pero cuando llegó a esa otra organización se fue. Y yo le dije, pues, yo fui su pastor, ¿qué pasó? Dijo, no, hermanito, lástima que usted no perteneciera a mi organización. ¿Qué nos gustaría que usted fuera nuestro pastor, hermano? Lo amo. Yo dije, bueno, pues por lo menos me ama. No ha dejado de amarme. Pero por el solo hecho de no pertenecer a su organización, no podía verme como su hermano. ¿Qué organización, hermano? Ninguna nos va a salvar. Las organizaciones son necesarias porque hay control, de hecho que hay controles para vigilar, para tener, pero ninguna organización nos va a salvar. Ninguna. Ni los mormones, ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los unitarios, ni los trinitarios, ni los budistas, ni Mahoma. No, ninguno de esos nos va a salvar a nosotros. El que vino a dar su vida por nosotros se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret, y es el que nos ofrece salvación. Pero las organizaciones no nos van a salvar para nada. Nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a decir. Las asociaciones de pastores, de ministros, no nos van a salvar a nosotros, nos van a ayudar, nos van a aconsejar, pero no nos van a salvar. El que vino para salvarnos se llama Jesucristo. Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también su organización. Ame también sus hermanos. No importa dónde se esté congregando, si es nuestro hermano, si cree que es nuestro hermano, ¿por qué nos va a ver como sus enemigos? Porque no pertenece a mi organización. Entonces yo lo vería como mi enemigo porque no pertenece a la mía. No son las organizaciones, es Jesucristo. Es el amor que nosotros reflejamos hacia nuestros hermanos. Cuando ustedes vean, lo digo aquí públicamente y para los que nos están viendo, cuando usted vea a su hermano, no se pase a la otra acera. Salúdelo. No, pero es que él no va allá, no importa, pero vamos a ir al cielo. Y si aquí, hermano, no queremos estar con él en el cielo, va a haber problemas. O nos toca al otro lado, o le toca al hermanito. Alguno de los dos. Aprendamos a amar, aprendamos a seguir adelante. Tenemos defectos, los tenemos. Tenemos cualidades también, las tenemos. No nos fijemos en los defectos, a menos que sea para orar. Quítale ese defecto, quítale esa mala cara que tiene mi hermano. ¿Y qué culpa, hermano? Conocí un señor por acá cerca. Yo decía, Señor, seas bien malacaroso.
como que lo veía y quería pasarme al otro acero. Y hoy lo tengo como amigo. Y yo decía, no es la cara, es el corazón. Que uno a veces mira la cara, ¿no es cierto? Es razón que la palabra dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira por el dentro. Y entonces no por la mala cara, no por la forma. Miremos las actitudes. Amemos los unos a otros. Es lo que el Señor manda. Vamos a orar. Vamos a darle gracias.